La historia de Adán y Eva es una de las narraciones más emblemáticas de la humanidad, presente en la tradición judeocristiana y con eco en muchas otras culturas. La creación del primer hombre y la primera mujer está rodeada de misterio, simbolismo y enseñanzas que han perdurado a lo largo de los siglos. Antes de la llegada del hombre, Dios creó el universo en 6 días, estableciendo un orden perfecto y armonioso. Según el relato bíblico en Génesis 1, Dios formó primero la luz, separando la oscuridad y llamando al día y a la noche. Luego creó el cielo, la tierra y el mar, estableciendo los fundamentos del mundo. En los días siguientes, adornó la creación con el sol, la luna y las estrellas, además de llenar la tierra con vegetación, animales y todo ser viviente. Finalmente, en el 6º día, Dios decidió crear al ser humano a su imagen y semejanza. Génesis 2 detalla cómo Dios modeló a Adán del polvo de la tierra, formando su cuerpo con sus propias manos. Luego, sopló en su nariz aliento de vida, otorgándole un alma y haciéndolo un ser viviente. Este acto simboliza la conexión íntima entre Dios y el hombre, quien recibió su vida directamente del Creador. Dios colocó a Adán en el jardín del Edén, un lugar de perfección y belleza inigualable, para que lo cultivara y lo cuidara. En este jardín fluían 4 ríos y toda clase de árboles crecían con abundancia, incluyendo 2 especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios observó que no era bueno que el hombre estuviera solo, pues necesitaba una compañera adecuada para compartir la vida. Para ello, hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y de ella formó a Eva. Cuando Adán la vio, exclamó con alegría: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue tomada». Génesis 2:23. Eva no fue creada del polvo como Adán, sino de su costado, lo que simboliza la unidad y complementariedad entre el hombre y la mujer. Juntos, fueron los primeros habitantes de un mundo perfecto, diseñados para vivir en armonía con Dios y con la creación. La llegada de Adán y Eva nos enseña que Dios tiene un propósito para cada vida, y muchas veces su plan comienza antes de que siquiera lleguemos al mundo. Cada uno de nosotros ha sido llamado para algo especial en el plan de Dios. Además, la creación de Eva enfatiza la importancia de la relación y la comunidad, mostrando que el ser humano fue diseñado para el compañerismo y el amor. La vida en el Edén. El Edén era un lugar de armonía, abundancia y paz. Adán y Eva vivían en comunión directa con Dios, disfrutaban de la creación y no conocían el sufrimiento ni la maldad. El jardín estaba lleno de árboles frutales, ríos cristalinos y una biodiversidad que aseguraba su bienestar. No tenían necesidad de esforzarse para obtener alimento, pues todo les era dado en plenitud. Dios les confió la tarea de cuidar y administrar el Edén. No era un trabajo arduo ni cansado, sino una actividad placentera en la que podían interactuar con la naturaleza sin esfuerzo ni dificultades. Eran los guardianes de la creación, responsables de mantener el orden que Dios había establecido. Esta labor les permitía desarrollar su sentido de propósito y vivir en conexión con el entorno que los rodeaba. Adán y Eva vivían en perfecta armonía. No existían el conflicto ni el egoísmo, pues su relación estaba basada en el amor puro y en la complementariedad. No sentían vergüenza ni inseguridad, ya que su existencia estaba llena de transparencia y confianza mutua. Su amor reflejaba la intención original de Dios para la humanidad, una unión sin corrupción, fundamentada en el respeto y el propósito divino. Dios caminaba con Adán y Eva en el Edén. Su presencia era palpable y la comunicación entre el Creador y ellos era directa. No existía separación entre ellos y Dios, pues vivían en un estado de pureza. Cada día podían experimentar la cercanía divina sin barreras ni temor, pues su corazón estaba alineado con la voluntad de su Creador. En medio del jardín, Dios colocó 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida simbolizaba la inmortalidad y la comunión eterna con Dios. Mientras comieran de él,
su vida sería eterna y su relación con el Creador permanecería intacta. El árbol del conocimiento del bien y del mal, en cambio, representaba la elección y la prueba de obediencia. Dios permitió su existencia para dar a Adán y Eva la libertad de escoger entre seguir su voluntad o apartarse de ella. Les advirtió que si comían de su fruto, morirían. No era una amenaza arbitraria, sino una advertencia sobre las consecuencias de desobedecer la ley divina. En este punto de la historia, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia. No conocían el pecado ni la maldad, pues su entendimiento estaba guiado únicamente por la bondad divina. No tenían preocupaciones, ni miedo, ni deseo de rebelarse contra Dios. Su existencia era plena y sin carencias, disfrutando de la compañía mutua y de la presencia de su Creador. La vida en el Edén era, en esencia, la manifestación del ideal divino para la humanidad. Pero esta armonía estaba por enfrentarse a la primera gran prueba de la historia. La tentación. La tentación es un momento crucial en la historia de Adán y Eva, un punto de inflexión que marca el inicio de la caída de la humanidad. La tentación no fue solo un acto de desobediencia, sino también una prueba de fe, libertad y confianza en el Creador. La serpiente es introducida como la más astuta de todas las criaturas creadas por Dios. Su papel en la historia es fundamental, ya que representa la encarnación del mal y la tentación. Aunque en este punto de la narración no se la identifica explícitamente como Satanás, en la tradición cristiana posterior se la asocia con el diablo, el adversario de Dios. La serpiente no ataca directamente a Adán y Eva con violencia, sino que utiliza la manipulación y la mentira para sembrar la duda en sus corazones. La pregunta que la serpiente le hace a Eva es engañosa. ¿De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Con esta pregunta, la serpiente distorsiona la verdad, sugiriendo que Dios les ha impuesto una restricción injusta. Eva responde correctamente, explicando que solo tienen prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero la serpiente insiste, afirmando que no morirán si comen de él, sino que sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación de Eva no fue simplemente un deseo de comer un fruto prohibido, sino un anhelo de alcanzar un conocimiento que solo pertenecía a Dios. La serpiente apeló a su curiosidad y a su deseo de ser más de lo que era, sugiriendo que Dios les estaba ocultando algo valioso. Eva vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. En ese momento, su deseo de ser como Dios la llevó a tomar una decisión que cambiaría el curso de la humanidad. Eva tomó del fruto y comió. Luego se lo dio a Adán, quien también comió. Este acto de desobediencia no fue solo una transgresión de una regla, sino un rechazo a la autoridad de Dios. La tentación, en este sentido, no fue solo una prueba física, sino una prueba espiritual y moral. La caída en la tentación no fue un acto instantáneo, sino un proceso que comenzó con la duda y culminó con la desobediencia. Eva permitió que la serpiente sembrara la duda en su corazón, cuestionando la bondad de Dios y sus intenciones. Esta duda la llevó a desconfiar de la palabra de Dios y a confiar en la mentira de la serpiente. Adán, por su parte, aunque no fue engañado directamente, decidió seguir a Eva en su desobediencia, mostrando una falta de liderazgo espiritual y una debilidad en su carácter. La tentación revela la fragilidad humana y la facilidad con la que podemos ser engañados cuando nos apartamos de la verdad de Dios. También muestra cómo el pecado comienza en la mente y el corazón antes de manifestarse en acciones. Eva fue tentada primero en su pensamiento y luego actuó en consecuencia. Este proceso es una advertencia para todos nosotros sobre la importancia de guardar nuestros corazones y mentes contra las mentiras del enemigo. Inmediatamente después de comer del fruto, los ojos de Adán y Eva se abrieron, pero no de la manera que la serpiente les había prometido. En lugar de alcanzar la sabiduría divina, se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. Este cambio en su percepción de sí mismos fue el primer indicio de que algo había cambiado profundamente en su naturaleza. La inocencia original fue reemplazada por la conciencia del pecado y la separación de Dios.
La vergüenza que sintieron los llevó a coser hojas de higuera para cubrirse, un acto simbólico que representa su intento de ocultar su pecado y su nueva condición caída. Sin embargo, esta solución temporal no podía restaurar su relación con Dios, que había sido dañada por su desobediencia. La tentación también pone de manifiesto la libertad que Dios les había dado a Adán y Eva. Dios no los creó como marionetas, sino como seres con libre albedrío, capaces de elegir entre obedecerlo o desobedecerlo. La presencia del árbol del conocimiento del bien y el mal en el Edén era una prueba de su libertad y de su capacidad para confiar en Dios. Al elegir desobedecer, Adán y Eva ejercieron su libertad, pero también asumieron las consecuencias de sus acciones. Este aspecto de la tentación nos recuerda que la libertad humana es un don precioso, pero también una responsabilidad. Cada elección que hacemos tiene consecuencias, y la tentación nos desafía a elegir sabiamente, confiando en la bondad y la sabiduría de Dios. El pecado comienza con la duda y la desconfianza en Dios. La serpiente no obligó a Eva a pecar, sino que la tentó a cuestionar la bondad de Dios. Esto nos muestra que el pecado no es solo un acto externo, sino una condición interna del corazón. La obediencia a Dios es fundamental para mantener una relación correcta con Él. Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban en el Edén, pero su desobediencia los llevó a perderlo todo. Esto nos recuerda que la obediencia no es una carga, sino un camino hacia la vida plena. La caída y sus consecuencias. La caída de Adán y Eva es uno de los momentos más trascendentales en la historia de la humanidad, no solo porque marca el inicio del pecado en el mundo, sino también porque revela las profundas consecuencias de la desobediencia a Dios. Cuando Dios vino al jardín en el fresco del día, Adán y Eva se escondieron de Él. Este acto de esconderse es significativo, ya que muestra cómo el pecado crea una barrera entre el ser humano y Dios. Antes de la caída, Adán y Eva disfrutaban de una relación íntima y sin obstáculos con su Creador. Ahora, el pecado los había separado de Él, y sentían miedo y vergüenza en su presencia. Dios les preguntó: ¿quién les ha dicho que están desnudos? ¿Acaso han comido del árbol que les prohibí comer? Génesis 3:11. Esta pregunta no era porque Dios no supiera lo que había sucedido, sino para darles la oportunidad de confesar su pecado. Sin embargo, en lugar de admitir su error, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Este acto de echar la culpa es una manifestación más de cómo el pecado corrompe las relaciones humanas, introduciendo el conflicto y la falta de responsabilidad. Dios pronunció juicios sobre Adán, Eva y la serpiente como consecuencia de su desobediencia. Estas consecuencias no fueron solo castigos, sino también una revelación de cómo el pecado afectaría la vida humana y la creación. Dios maldijo a la serpiente, condenándola a arrastrarse sobre su vientre y a comer polvo todos los días de su vida. Además, declaró que habría enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la de ella. Esta profecía es vista por muchos como la primera promesa de redención, ya que sugiere que un descendiente de la mujer vencería a la serpiente. Génesis 3:15. Dios le dijo a Eva que multiplicaría sus dolores en el parto y que su deseo sería para su marido. Esto no solo implica un cambio en la dinámica de su relación con Adán, sino también una introducción del sufrimiento en la experiencia humana. Dios le dijo a Adán que la tierra sería maldita por su causa y que con el sudor de su frente comería el pan todos los días de su vida. Esto significa que el trabajo, que antes era una actividad placentera, se convertiría en una labor ardua. Además, Dios le recordó que polvo era y al polvo volvería, señalando la mortalidad como una consecuencia del pecado. Como consecuencia final de su desobediencia, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Dios colocó querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Esta expulsión no fue solo un castigo, sino también un acto de misericordia, ya que si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida en su estado caído, habrían vivido eternamente en pecado y separación de Dios. La expulsión del Edén simboliza la separación entre la humanidad y Dios, la pérdida del estado de perfección y armonía que una vez disfrutaron. A partir de este momento, la humanidad tendría que enfrentar un mundo lleno de dificultades, sufrimiento y muerte. La caída de Adán y Eva no solo afectó a ellos,
sino que tuvo repercusiones para toda la humanidad. El pecado entró en el mundo a través de su desobediencia, y con él, la muerte y la separación de Dios. La Biblia enseña que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Romanos 5:12. Esta condición de pecado hereditaria es lo que se conoce como pecado original, y es la razón por la que todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa. La caída de Adán y Eva nos recuerda que el pecado no es solo un acto individual, sino una condición que afecta a toda la humanidad. A pesar de su desobediencia, Dios no abandonó a Adán y Eva. Les proporcionó ropa de pieles, simbolizando el primer sacrificio por el pecado, y les dio una promesa de redención. Esto nos muestra que aunque el pecado nos separa de Dios, Él siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Aunque la caída marcó el inicio del pecado en el mundo, también señaló el comienzo del plan de redención de Dios. La promesa de que un descendiente de la mujer vencería a la serpiente es la primera señal de esperanza en un mundo caído. La esperanza de redención. Aunque la caída de Adán y Eva marcó el inicio del pecado en la humanidad, también fue el momento en que Dios reveló su plan de redención. La historia de Adán y Eva no termina con la expulsión del Edén, sino con la anticipación de un futuro en el que el pecado y la muerte serían vencidos. Después de pronunciar los juicios sobre Adán, Eva y la serpiente, Dios hizo una declaración profética que resonaría a lo largo de toda la Escritura. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta promesa, conocida como el protoevangelio, la primera buena noticia, es vista por muchos como la primera señal de la venida de un Salvador. La descendencia de la mujer se interpreta en la tradición cristiana como una referencia a Jesucristo, quien vendría a vencer al pecado y a la serpiente Satanás a través de su muerte y resurrección. Aunque la serpiente heriría al Salvador en el calcañar, una referencia a la crucifixión, Él le heriría en la cabeza una derrota decisiva y final. Esta promesa es el fundamento de la esperanza de redención que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Antes de expulsar a Adán y Eva del Edén, Dios les hizo túnicas de pieles para cubrir su desnudez. Génesis 3:21. La provisión de ropa de pieles también muestra la gracia de Dios. Aunque Adán y Eva intentaron cubrir su pecado con hojas de higuera, Dios les proporcionó una cobertura más duradera y efectiva. Esto nos enseña que nuestras propias soluciones para el pecado son insuficientes, pero Dios, en su misericordia, provee lo que necesitamos. Aunque la expulsión del Edén parece un castigo severo, también fue un acto de misericordia. Dios les prohibió comer del árbol de la vida para que no vivieran eternamente en su estado caído. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida después de pecar, habrían perpetuado su condición de separación de Dios y sufrimiento. Al expulsarlos, Dios les impidió una eternidad de miseria y les dio la oportunidad de experimentar su plan de redención. Esta esperanza se desarrolla a lo largo de la Biblia, culminando en la venida de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesús es descrito como el último Adán, Corintios 15:45, quien vino a deshacer lo que el primer Adán hizo. Mientras que Adán trajo el pecado y la muerte, Jesús trajo la justicia y la vida eterna. La historia de la esperanza de redención en el Edén nos enseña varias lecciones importantes. Aunque el pecado separó a la humanidad de Dios, Él no nos abandonó. Desde el principio, Dios tuvo un plan para restaurarnos y reconciliarnos consigo mismo. La caída de Adán y Eva nos muestra que el pecado es un problema que no podemos resolver por nosotros mismos. Necesitamos un Salvador que nos libere de la esclavitud del pecado y nos restaure a una relación correcta con Dios. La promesa de que la descendencia de la mujer vencería a la serpiente nos da esperanza de que aunque el pecado y la muerte parecen tener la última palabra, Dios tiene el control y cumplirá su promesa de redención. La historia de Adán y Eva es mucho más que un relato antiguo sobre los orígenes de la humanidad. Es una narrativa profundamente simbólica que nos habla de la naturaleza humana, la libertad, el pecado
y sobre todo, la misericordia y el amor de Dios. A través de esta historia, aprendemos lecciones eternas que siguen resonando en nuestras vidas hoy. Desde el principio, vemos el amor de Dios en la creación. Él diseñó un mundo perfecto para Adán y Eva, un lugar de belleza, armonía y abundancia. Les dio todo lo que necesitaban y les otorgó un propósito: cuidar y administrar la creación. Además, les ofreció una relación íntima y directa con Él, caminando con ellos en el Edén. Esto nos recuerda que Dios nos creó con amor y con un propósito único, y que desea una relación cercana con cada uno de nosotros. Dios creó a Adán y Eva con libre albedrío, dándoles la capacidad de elegir entre obedecerlo o desobedecerlo. La presencia del árbol del conocimiento del bien y el mal en el Edén era una prueba de su libertad y de su confianza en Dios. Sin embargo, su elección de desobedecer nos muestra que la libertad conlleva una gran responsabilidad. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias, y la historia de Adán y Eva nos enseña la importancia de elegir sabiamente, confiando en la bondad y la sabiduría de Dios. A pesar de la caída, la historia de Adán y Eva no termina en desesperación. Dios, en su infinita misericordia, no los abandonó. Les proporcionó ropa de pieles, simbolizando el primer sacrificio por el pecado, y les dio una promesa de redención. Un día, la descendencia de la mujer vencería a la serpiente. Esta promesa se cumple en Jesucristo, quien vino a deshacer las obras del pecado y a ofrecernos la vida eterna. La esperanza de redención es el hilo dorado que atraviesa toda la historia de Adán y Eva. Aunque su desobediencia trajo consecuencias devastadoras, Dios ya estaba trabajando para restaurar lo que se había perdido. Esta esperanza nos recuerda que, aunque hayamos caído, Dios siempre ofrece un camino de regreso a Él. La historia de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo en obediencia a Dios, confiando en su bondad y sabiduría? ¿Reconocemos las consecuencias de nuestras acciones y buscamos el perdón de Dios cuando fallamos? ¿Aceptamos la esperanza de redención que nos ofrece a través de Jesucristo? Esta historia no es solo un relato del pasado, sino una invitación a vivir en comunión con Dios, a aprender de nuestros errores y a confiar en su plan de redención. Aunque hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a guiarnos de regreso a Él. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la verdadera historia de Adán y Eva en el Edén. Esperamos que este relato te haya inspirado a reflexionar sobre tu propia vida y a acercarte más a Dios. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Déjanos en los comentarios qué lección te llevas de la historia de Adán y Eva y cómo aplicas estas enseñanzas en tu vida diaria. Hasta la próxima, y recuerda que, aunque hayamos caído, Dios siempre ofrece un camino de regreso a Él.